Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Y hoy vamos a aprender lo que la Biblia dice acerca de los fariseos. Como dije y repito, mucha gente muy a menudo etiqueta a cristianos celosos y apasionados por obedecer a Dios como fariseos. Ya eres un fariseo. Aquella persona dice, yo tengo convicciones bíblicas, yo no quiero hacer eso, no quiero juntarme con aquellas personas, obedeciendo los principios de la Biblia, y dice, no, es que tú eres un fariseo. Eso es un error, eso es algo muy feo y es calumnia porque ignoran lo que la Biblia dice. Ahora, ¿quiénes fueron los fariseos? ¿De dónde aparecieron? La Biblia, cuando usted lee la Biblia en Mateo, entre Mateo y Malaquías hubo un silencio de 400 años. Ya cuando aparece la escena en Mateo, aparecen un grupo de hombres llamados fariseos, unos religiosos. Ellos aparecieron durante este tiempo de silencio, esos 400 años. La palabra fariseo significa separado. Les gustaba a ellos llamarse separados, como en santidad, separados del pecado. Y bueno, aparentemente tenían un buen propósito, pero en verdad sus creencias de ellos iban contrarias a las de Jesucristo. Estos eran celosos, pero no por la Biblia. Ellos estaban celosos por un sistema religioso que ellos mismos crearon, conocido como las tradiciones de los ancianos. Y ahorita vamos a ver un poquito más de ello. Ahí le dice que ellos tenían celo, pero no de acuerdo a conocimiento, según Romanos 10:2. Ahora, estas tradiciones que ellos sostenían no vienen de la Biblia. Nosotros llamamos esto, hoy lo conocemos como la ley oral o el Talmud. Los judíos aún mismo hoy tienen ese libro. Esos libros son 30 volúmenes de tradiciones hechas por hombres. Ahora vea lo que dice Marcos 7:9. Nos enseña que estas tradiciones invalidaban la ley de Dios. Dice ahí en la hoja, Marcos 7:9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar, ¿qué cosa dice ahí? Vuestra tradición. Estos tenían tradiciones que iban contrarias a los mandamientos de Dios. Por eso Jesucristo no los aprobaba, Jesucristo no andaba con ellos, Jesucristo no se unió a ellos. Es más, Él siempre los atacaba y ellos los denunciaba por su falsedad. Ahora, hay algunas cualidades de los fariseos que usted y yo debemos evitar. Pero también vamos a conocer bíblicamente lo que es una secta. Vamos a ver en primer lugar que a los fariseos se les llamaba una secta de los judíos. Escribe ahí, una secta de los judíos. Vea lo que dijo ahí, lo que dice Hechos 15:5. Pero algunos, ¿de qué dice ahí? De la secta de los fariseos que habían creído. No voy a leer el resto del versículo, solamente nos enfocamos que Dios consideraba a los fariseos como una secta. Ahora, ¿qué es una secta? La palabra secta viene de la idea de un grupo de personas que siguen a un cabecilla, a un líder, siguen a un hombre. Nosotros seguimos a Cristo. Cristo es la cabeza de nuestra iglesia. Cristo es el líder, Él es el jefe. Nosotros le rendimos cuentas a Cristo. Nuestra iglesia no es una dictadura, ni tampoco es una democracia, es una teocracia, donde Dios decide qué va a suceder en nuestra iglesia. Dios es el que nos dicta y Él nos guía. ¿Cómo nos guía? Por medio de su palabra. Y Cristo es la cabeza de nuestra iglesia y debe ser la cabeza de toda iglesia local. Pero vamos a ver algunas cualidades de esta secta que aplican también a muchas sectas el día de hoy. En primer lugar, rechazan la palabra de Dios. Las sectas rechazan la palabra de Dios. Es más, los fariseos rechazaban la palabra de Dios. Dice Lucas 7:30 ahí, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon, ¿qué cosa dice ahí? Los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo, bautizados por Juan. La palabra designio habla de la voluntad de Dios, el consejo de Dios, o sea, su palabra. Rechazaron lo que Dios quería, rechazaron lo que Él decía, lo que Dios decía de ellos mismos, y ellos no se bautizaban. Todo judío debería haber sido bautizado por Juan el Bautista, y muchos llegaron, pero los fariseos, ellos rehusaron ser bautizados, porque para ser bautizados tenían que reconocer lo que Dios decía de ellos, que eran pecadores. Ellos no van a aceptar, yo no soy un pecador. Una persona que no acepta su condición de pecador no va a venir a Cristo. Y esos hombres rechazaban los designios, el consejo, la voluntad de Dios, la palabra misma de Dios. Vea lo que dice Juan 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya, ¿qué cosa, hermanos? No haya cabida en vosotros. Está diciendo que los fariseos no aceptaban la palabra de Dios. Por eso le digo que es calumnia y un error decirle a una persona que ama la Biblia y ama los principios de Dios, llamarle un fariseo. Porque los fariseos no aceptan la palabra de Dios, no recibieron ni siquiera a Cristo, no conocían ni entendían la Biblia. Había un hombre en la Biblia llamado Nicodemo. Vino a Jesús de noche. Y quería platicar con Jesucristo. Y Jesús empezó a hablarle de cosas espirituales. Dice la Biblia que este hombre no comprendía, no entendía.
Dice ahí Juan 3, 9 al 10. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel? ¿Y qué dice ahí? ¿Y no sabes esto? Nicodemo era un fariseo, era un maestro en Israel, era el que estaba guiando al pueblo, el que abría las escrituras y las declaraba. Y Jesucristo dice, ¿eres maestro? Y no conoces estas cosas. Mira, y hoy en día mucha gente afirma creer la Biblia, pero ignoran mucha escritura. Hay mucha gente en puestos de liderazgo espiritual, pero ellos no entienden las cosas espirituales, no conocen la verdad. Están enseñando lo que a ellos piensan que es correcto o están repitiendo lo que oyeron de otra persona. Y estos fariseos no conocían la palabra de Dios. Es más, ni creían en la palabra de Dios. Vea lo que dice Juan 5, 46 al 47. Porque si creyeses, ¿a quién dice ahí? A Moisés. Cuando habla de Moisés está hablando si creyeren los escritos de Moisés. Dice, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, mire, ¿cómo creéis a mis palabras? Aquí Jesucristo les estaba diciendo, ustedes no creen a Moisés, ustedes no creen en la Biblia. Si ustedes creyeran en la Biblia, me creyeran a mí. Quiero decirle que hoy en día hay mucha gente que afirma creer en la Biblia, pero ni siquiera la conoce. Mucha gente dice que cree en la Biblia y ni siquiera la cree, ni siquiera la practica. Porque si no cree en la Biblia, entonces va a tener que suplantar la palabra de Dios. Escribo ahí, letra B, suplantan la palabra de Dios. Los fariseos suplantaban la palabra de Dios. La palabra suplantar significa simplemente cambiar por otra. Como no creen en la Biblia, pues vamos a imponer otras creencias. Dice Mateo 15, del 7 al 9, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, mire, enseñando como doctrina mandamiento ¿de qué? De hombres. Una secta enseña mandamientos de hombre como doctrina. Una iglesia bautista debe enseñar solamente lo que dice la palabra de Dios. Y a veces usamos principios bíblicos para enseñarnos y para guiarnos. Las reglas son bíblicas. La Biblia dice, sigamos esta misma regla. Pero las reglas deben estar basadas en principios bíblicos. Le doy un ejemplo. La Biblia dice, no cometerás adulterio. Entonces es bueno que el hombre se guarde y tenga ojo solamente para su esposa. Pero para poder él evitar llegar al adulterio, tiene que entonces ponerse algunas reglas. ¿Cuál es esa regla, pastor? La regla de no hablar con el sexo opuesto a solas. Ahora, eso no está en la Biblia, no dice no hablarás a solas con una mujer, no dice la Biblia eso. Pero es un hombre sabio que dice, pues yo no quiero quebrantar el mandamiento de Dios, por eso voy a imponerme reglas que me van a ayudar a evitar quebrantar el mandamiento de Dios. Un hombre que es casado no debe hablar de cosas íntimas con una mujer que no es su esposa. Si tenemos que hablar con damas o mujeres en el trabajo porque tenemos que hacerlo, debe llegar a un punto, usted ponga una marca y decir, aquí yo no tengo amistad con una mujer que no es mi esposa. ¿Por qué? Porque de pronto estaremos hablando de cosas que no debemos, tendremos un afecto hacia una mujer que no debíamos, por eso establecemos reglas. Y si yo pongo una regla así, sin basarla en un principio bíblico, entonces es tradición, mandamiento de hombre. Pero si usted dice, yo hago esto o no hago aquello, porque hay un principio que yo quiero guardar, hay un principio que yo quiero seguir, entonces bien hacemos. Los fariseos no tenían ese tipo de reglas. Ellos se inventaban cosas. A veces cuando le enseño a mis hijas, ellas me dicen, parece que ellos estaban jugando un juego y se inventaban reglas. Así era exactamente como ellos lo hacían. Y la Biblia dice que estos hombres entonces exaltaban los mandamientos que ellos mismos crearon. ¿Cómo cuál pasó? Hay un mandamiento que si no se lavaban las manos, no podían comer. Ahora, ¿quién de nosotros no se lava las manos antes de comer? Yo creo que es una buena práctica por la higiene. Pero a veces hay personas que están en construcción, en trabajo, no sé, y no se lavan las manos. Algunos dicen que la costumbre es que tenían que lavarse hasta el codo. Y tenían que ver un rito especial y después lavarlas y no sé qué cuentan a veces, ¿verdad? Y dice, mira, tus discípulos comen sin lavarse las manos. Y Jesucristo le da una más dura y dice, no, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale. Entonces vemos aquí que Jesucristo siempre se oponía a estas tradiciones. La Biblia habla de tradiciones y costumbres extrabíblicas. ¿Y sabe qué? Las sectas se caracterizan por sus escritos extrabíblicos. Sí, está bien tener la Biblia, pero aquí está esta revista. Sí, está bien la Biblia, pero aquí está este libro. Sí, es bueno la Biblia, pero ¿qué dijo fulano? ¿Qué dijo el catecismo? ¿Qué dijo esta revista? ¿O qué dice este libro? No. La Biblia es suficiente para nuestra doctrina y práctica. Tenga cuidado cuando usted escucha a una persona que dice, bueno, aquí te recomiendo este libro.
Digo, bueno, gracias por la recomendación y el interés, pero yo quiero meterme más en la palabra de Dios. Ahora, yo personalmente no leo libros religiosos escritos por personas que niegan la deidad de Cristo, que niegan que Jesucristo es Dios. Yo no voy a leer ni un libro por una persona que no enseña la salvación por gracia y por fe. Si enseñan otra cosa, entonces yo no voy a leer sus escritos. Si la persona tampoco tiene un énfasis de la iglesia local y del evangelismo, no voy a leer el libro de ellos. Entonces vemos que nuestro grupo está más limitado. Es más, hay muchos libros buenos, pero yo creo que le va a hacer más bendición a usted leer lo que dice la palabra de Dios, antes de leer cualquier escrito de otro hombre. Por eso yo le digo, le animo una y otra vez, lea la Biblia, lea la Escritura. ¿Por qué? Porque de entre ellos, mira, hay mucha gente que ellos han subyugado la autoridad de la palabra de Dios, que está siendo a veces dictada por un liderazgo o una cabeza, y tienen escritos que entre comillas son inspirados. Y esto se llenan de celo por filosofía y tradiciones. Dice Colosenses 2:8, nos dice una advertencia. Mirad que nadie os engañe por medio de, ¿qué dice ahí? Filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira, hay filosofías. La filosofía lo que hace es que le sustrae a la Biblia, usa el razonamiento humano para poder determinar lo que es correcto o incorrecto, y la tradición le añade a la Biblia, le añade mandamientos, le añade principios que no están en la palabra de Dios. Le vuelvo a decir, hay principios en la Biblia que debemos guardar. Enseñamos a los jóvenes lo que dice 1 Corintios capítulo 7, es bueno que el hombre no toque mujer a causa de las fornicaciones. Enseñamos a los jóvenes que deben esperarse al día de matrimonio para poder tocar al sexo opuesto, ya que es su esposa, puede abrazarla, besarla y hacer todo lo que está dentro del matrimonio que honre, y se debe esperar hasta que se casen. Es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que enseñamos a los muchachos bajo principio. Para poder llegar a ese momento y evitar la fornicación, debes prepararte para ser un hombre responsable, para que ya pueda ser el que mantiene su hogar, el líder espiritual, el que guía a su familia, y ella sepa atender a su familia, sepa de perdida hacer unos frijolitos, unos huevitos, ¿ya? Que sepa ser guarda de su casa, como dice Tito capítulo 2, que es una mujer virtuosa, como dice Proverbios 31, que es una mujer sumisa, como dice Timoteo capítulo 2 y 1 de Pedro. O sea, la Biblia nos enseña todas esas cosas, principios. ¿Para qué? Para que cuando haya una unión en matrimonio sean felices, porque cada quien tiene su rol. Y Dios diseñó el matrimonio, y si queremos tener un matrimonio feliz, contento y cumplido, entonces debemos seguir el rol del que diseñó el matrimonio. Son los principios bíblicos que nos ayudan a hacer estas cosas. Entonces vemos esos ejemplos que les estoy mostrando. Si seguimos principios bíblicos, lo que la Biblia enseña, y no seguimos entonces la filosofía del mundo. ¿Qué dice la filosofía del mundo? Cada quien con lo suyo. Cada quien 50-50, 50-50. Esa es la filosofía del matrimonio. No te dejes, le dicen a la mujer, no te dejes. Cuando la Biblia enseña claramente que es someterse al varón. O dicen después ahí, no, sí, me decía mi abuelo. ¿Quieren saber lo que me decía? Si tu esposa te falta el respeto, lo que me decía mi abuelo, allá en el estado de Michoacán. Me decía, ahí si ella te falta el respeto y te rezonga, dice, tú ponla en su lugar. Pero no, eso no es lo que la Biblia enseña. No debemos ser ni machistas, ni tampoco debemos ser pusilámines, de flojos ahí. Debemos ser líderes que el Señor nos ha dado la autoridad, pero líder espiritual que guía a su familia. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué nos enseña? Son filosofías y tradiciones que no van conforme a las Escrituras. Ahora, cuando se tuerce la Biblia, entonces tuercen las doctrinas fundamentales. ¿Como de qué? Como la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo y la doctrina del Evangelio. Mucha gente rechaza a Cristo como un Dios. Es más, el Espíritu Santo ni saben ni para qué es. La mayoría de los cristianos no tienen ni la menor idea el propósito bíblico del Espíritu Santo. Piensan que es para hacer cosas estrafalarias, tal vez para la música nada más, sentir algo bonito. Nosotros hemos estado hablando del Espíritu Santo aquí en las últimas semanas y vamos a seguir en la siguiente hora. Pero vea lo que dice 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando, ¿qué cosa dice ahí? A otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís, mire, otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí Pablo está hablando que sí, hay otra gente que enseña otro Jesús, otro espíritu. Dice, aquí no se siente el espíritu. Bueno, probad los espíritus, porque no solamente hay uno, está el espíritu del diablo también, el espíritu de engaño. Pero la Biblia dice claramente que Dios nos enseña en su Biblia cuál es el propósito del Espíritu Santo. No solamente eso, pero vimos ahí otro evangelio, otra manera para ser salvo. Tienes que portarte bien para ser salvo. Tienes que guardar un día para ser salvo. Tienes que conservarte para ser salvo y preservar y tienes que luchar por tu salvación para ser salvo. Ese es otro evangelio, no es lo que la Biblia enseña. Las sectas también añaden reglas o preceptos, dice Colosenses 2:20 al 22.
pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué como que si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Está diciendo ahí que ahora que somos salvos ya no tenemos que someternos a ciertos preceptos, mandatos de hombres. Aquí usa un ejemplo, no toques ni manejes. No sé, no pude yo encontrar alguna área a qué se refiere a no manejes. No sé si decía no manejes un carro, no. No sé si se refiere a qué, pero mira, hay mandamientos que la gente se inventa. Se inventan algunos mandamientos que no están en la Biblia. Por ejemplo, podemos hablar de tener bigote. No tengas bigote, eso es pecado. Hay algunos hermanos ya están en pecado, mira, más pecado. O no tengas barba. Eso es mandamiento de hombre. Pastor, usted no tiene bigote. Tenía, ¿sí se acuerdan? Hace como un mes. Se la quitó, si es porque ya vi en la Biblia. No es cierto, hermano. Esos son gustos propios, donde no hay un pasaje que condene estas cosas. La Biblia sí condena otras cosas, solamente doy un ejemplo. Pero usted tiene que ver lo que dice la Biblia. Ahora, hay algunas preferencias. Preferencias es mi gusto. Algo que a usted le gusta, que no está en la Biblia, no en contra de la Biblia. Hay cosas que a mí me gustan, que no van en contra se oponen a la Biblia. Eso es su preferencia. Dios nos da libertad en esos aspectos. Como qué pasta de dientes usar, por ejemplo. Porque algunos dicen, no compres Colgate porque la Iglesia Católica es dueña de la pasta Colgate. Y siempre que tú compres, estás apoyando al Vaticano. Y cosas así. No tomes café. ¿Has escuchado eso? Los cristianos no toman café porque tiene cafeína. La cafeína es dañina. Bueno, esos son mandamientos muchas veces de hombre. No celebres Navidad. Es pecado Navidad. El árbol representa. Yo les he predicado de eso aquí. Les he enseñado lo que la Biblia dice. Y no hay nada malo en que se celebre Navidad. La ley dice que nadie nos juzgue por qué día festivo usted y yo celebramos. Pero cuando se convierte en un mandamiento de hombre, entonces eso ya está mal. No debemos poner mandamientos de hombre. Ahora, vea lo que dice ahí. No sé si está en 2 Timoteo 4. ¿Está ahí, vamos? Aquí está la solución. Para que usted no sea engañado por la falsa enseñanza, dice ahí 2 Timoteo 4, 2 al 4, que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y doctrina, dice el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué? De oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Está diciendo que hoy, especialmente en estos tiempos, hay muchos que hablan cosas bonitas. La gente viene con comezón de oído, quiero oír algo bonito, quiero motivarme, quiero ir yo a buscar a Dios, pero no quieren ellos escuchar la verdad de Dios. No quieren escuchar que deben dejar la borrachera y dejar los pecados y dejar su vida mala de vivir. No, ellos quieren oír, Cristo te ama, todo va a estar bien, tú puedes, supérate, levántate, va a tener victoria. Quieren ser motivados, pero no quieren escuchar la verdad. Entonces, si viene una iglesia que les enseñan la verdad, dicen, no, es dura la palabra, le decían a Jesucristo, es muy dura esta palabra, es áspera. Pero dice, encuentra uno por ahí, ese habla bien bonito. Yo escucho a gente decir, qué bonita la prédica. ¿Por qué fue bonita? Estuvo bonita. ¿Te redarguyó? No. ¿Te predicó el pecado? No. Pero es que estuvo bonita. ¿Te animó? Sí. Créanme que la Biblia nos debe animar y debe haber mensajes que nos animen, pero mire, dice ahí, que prediques la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, significa regaña, reprende, corrige y exhorta. El propósito de la predicación es que nos enderecemos, aunque nos duela. Pablo le dijo a Timoteo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Estamos hablando de los fariseos. Los fariseos rechazaban la palabra de Dios, suplantaban la palabra de Dios y letra C, eran ciegos, guías de ciegos. Eran ciegos, guías de ciegos. Un ciego quiere decir que no cree, no entiende, no tiene luz. Los fariseos eran incrédulos, no eran salvos. No querían ellos aceptar a Jesús como su Salvador. Dice Mateo 15, 12 al 14. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Mire, son ciegos, guías de ciegos. Y el ciego guiará al ciego. Y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Usted ha visto algunos cieguitos andar por ahí? Hoy en día en nuestra sociedad entrena, ¿verdad? Los cieguitos, cómo andar, cómo valerse por sí mismo, me impresiona. Yo tengo algunos vecinos ahí en nuestro vecindario
Y los veo a ellos caminando a veces con un perro, con sus palos ahí tratando y navegando. Y cuando pasan, me saludan, yo que tienen buen oído. Y buenos días, buenos días. Y me impresiona verlos a veces andar por la calle. Y algunos hasta tienen trabajo. Y se saben mover, saben moverse con el autobús. Y saben leer con la punta de sus dedos. Pero también he visto algunos cieguitos que no pueden valerse por sí mismos. Especialmente en los países de Latinoamérica, donde no hay esas ayudas. Y los tienen que guiar. Y siempre está el cieguito esperando a otra persona que le guíe. Entonces tiene que esperar hasta que diga, ya nos vamos, levántate. Y se levanta, extiende su mano, le agarran la mano y ahí va siendo guiado por otra persona. A donde quiera que la persona lo lleva, pues tiene que confiar. Ahora imagínense que venga un ciego y le diga a otro ciego, vamos, yo te llevo. Y usted diría, ¿un ciego guiando a un ciego? No, pues dice la Biblia que ambos van a caer ¿en qué? En un hoyo. Es exactamente lo que sucedía con estos, porque dice la Biblia que estos fariseos eran ciegos. Y la gente que le seguía a ellos, Dios decía también son ciegos. Son ciegos guiando a ciegos y los dos van a caer en el hoyo. Vea lo que dice Juan 9, 39, 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven vean y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendréis pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Oh, estos fariseos eran ciegos, no entendían la palabra de Dios, no reconocían su necesidad de ser salvos. Entonces ustedes permanecen en tinieblas ciegos, o sea, rumbo al infierno. Los fariseos eran ciegos. En primer lugar, vimos ahí, le llama una secta de los judíos a los fariseos. En segundo lugar, vamos a ver, los fariseos eran unos religiosos hipócritas. Los fariseos eran unos religiosos hipócritas. Cuando hablamos de religioso, no hablamos de la religión que la Biblia habla. Estamos hablando de religioso en el sentido de tener ciertas prácticas o ritos que no están en la palabra de Dios. En Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué cosa dice ahí? La hipocresía. Escribe ahí en primer lugar, eran hipócritas. Estos eran hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Es una persona que finge una cualidad, que finge un sentimiento, que finge una virtud, opinión, y no lo tiene. Dice una cosa, dice, yo sí leo la Biblia, uno debe leer la Biblia y nunca la lee. Ahí es donde nos aplica a nosotros entonces ser hipócritas. Porque en la iglesia, caras vemos, corazones no sabemos. Y hay mucha gente en las iglesias que vienen con una fachada, que vienen con una cara bien alegre, linda, vienen como ángeles a la iglesia, pero allá afuera son unos diablos. Son unos demonios y por eso mucha gente blasfema a los cristianos, blasfema al nombre de Jesucristo. Y es algo que nosotros bautistas, aunque creemos que somos salvos por fe y gracia, no quiere decir que podemos vivir nuestra vida como deseamos. No quiere decir que vamos a vivir pues ya haciendo lo que se nos plazca. No, tenemos que dar buen testimonio y debemos ser sinceros y debemos amar al Señor y buscarle y no ser gente que finge ser cristiano nada más el domingo. Y después el de lunes a sábado pues ya no es cristiano. Me decía un compañero, un patrón del trabajo, y decía, aquí en el trabajo no somos cristianos. Dije, ¿cómo que aquí no somos cristianos? Sí, es que muchos abusan del cristiano aquí en el trabajo y pues eso no está bien. Entonces yo tengo que hablarles con groserías y con maltrato para que aprendan. Bueno, la Biblia da instrucciones ambos al empleado y al patrón en el libro de Timoteo y Tito y en Colosenses de cómo deben conducirse allá afuera. Si es patrón, debe ser un patrón que ame a su gente, debe guiarles, instruirles. Si es un empleado cristiano, debe ser el mejor trabajador. Hay algunos hermanos aquí, patrones, que tienen gente bajo su cargo. Hermano, ¿usted ha tenido cristianos bajo su cargo, hermano Carlos? ¿Sí? ¿Buenos trabajadores o malos trabajadores? ¿Y algunos malos? Qué bendición tener un trabajador, un cristiano, un hermano en la iglesia. ¿Y usted, hermano Oscar, ha tenido usted cristianos trabajando bajo su cargo? ¿Sí? ¿Buenos trabajadores? Sí, bueno. Qué bendición, que dan buen testimonio. Porque si uno tiene un patrón, un empleado que no le echa ganas, y este es hermano del Señor, y este es cristiano, esa es la hipocresía, ¿verdad que sí? Ahora aquí estos hermanos se están afirmando, pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué dicen nuestros patrones de nosotros? Yo no tengo patrón, pastor, yo ni trabajo. Bueno, ¿qué dice la gente de su vecindario? ¿Qué dicen sus parientes? A veces evangelizando. Ustedes son de aquella iglesia, nos da un nombre. No somos una iglesia nueva, apenas tenemos poco tiempo aquí. No, mira, porque mi hermana va allá, mis primos va allá. Y cuando ellos vienen, nada más vienen y se ven, nada más andan igual que nosotros.
Es muy fácil portarse bien en la iglesia. Es como el hijo que se porta bien enfrente de su papá. Ahí enfrente de sus padres se porta bien. Sí, papá, claro que sí. Y en cuanto papá se va al gato, y salen los ratones a jugar, ¿verdad? Oh, pero Dios no quiere que seamos hipócritas. Debemos ser cristianos de verdad y obedientes en todo lugar, en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Es que estoy bajo presión, pastor, y se me salió, o estoy bajo presión, pastor, y tengo que hacer esto o aquello. No. Uno tiene que siempre ser íntegro a los ojos de Dios, porque Dios es el que está mirando. Ahora tampoco se vaya al extremo. Bueno, pues voy a ser sincero, ya no voy a ser hipócrita, pues ya me voy a alejar de Dios. De todos modos, no puedo vivir para Dios. Ese es otro extremo absurdo también. Porque hay gente que dice así, no puedo, voy a ser honesto, entonces me voy. No, hay que luchar por hacer el bien. Hay que tratar de hacer las cosas que Dios quiere. Los fariseos eran hipócritas porque ellos, dice ahí Lucas 11:39, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, mira, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, mira, estáis llenos de, ¿qué dice ahí? Rapacidad y maldad. Qué tremendo lo está diciendo. Por fuera ustedes caminaban, hasta parecía que flotaban así como que ni caminan. Y tenían ropas bonitas. Y buenos días, hermanos. Gusto estar en la sinagoga. ¿Cómo está? Pero por dentro hicieron rateros. Eran unos ladrones, estafadores. Ha habido gente en nuestra iglesia así que viene. Y no sabemos que son unos ladrones, estafadores, llenos de maldad, llenos de grosería, llenos de fornicación y adulterio. Son hombres que pasan tiempo enfrente de una pantalla mirando cosas que no deben estar mirando. Y nos sorprendemos. Yo me sorprendo y nos debe sorprender siempre el pecado. Dice, pero este hermano se veía bien. Este hermano ayudaba aquí, tenía este puesto. Le vuelvo a decir, podemos verlo por fuera, pero por dentro solamente Dios lo puede ver. Hay gente que hasta después se sale amargado de las cosas de Dios. Eso sí, pum, hipócritas. Es feo caer en ese estado espiritual. Estos fariseos eran hipócritas, pero también vemos que los fariseos buscaban su propia justicia. La palabra justicia es ser justo delante de Dios. Ahí está un pasaje, Lucas lo lee después, causa del tiempo. Pero ahí nos cuentan la historia de dos hombres que se arrimaron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. Ahí le dice que el publicano, los publicanos, para que entiendan, era gente que trabajaba para el gobierno romano, eran despreciados. En México hay un partido llamado el PRI, todo el mundo aborrece al PRI. Entonces, para que entienda, era gente que trabajaba en contra de la gente para estafarles y sacarles dinero. Pero ese hombre estaba ahí en el templo orando y se golpeaba el pecho. Y él estaba arrepintiéndose ante Dios. Ahí a unos 5 o 10 pies a su distancia estaba un fariseo. Y el fariseo oraba con el rostro hacia arriba con orgullo. A veces la gente nos dice, pastor, ¿podemos orar con las manos arriba? La Biblia dice, ora con manos santas. Si sus manos son limpias y santas, sin pecado, levántelas. No, mejor yo no, pastor. Yo mejor voy a orar como el publicano con mi cara hacia abajo, porque no soy digno de que Dios me escuche. Pero aquel hombre miraba hacia arriba y dice, gracias te doy, porque yo no soy como ese. No soy como ese que anda en pecado. Dice, yo sí soy un buen hombre. Ahí le dice que los dos se pararon después de orar, se fueron, y Jesucristo dijo, aquel publicano, él se fue justificado. Él se fue limpio. ¿Por qué? Porque reconoció su pecado. Y los fariseos, ellos buscaban su propia justicia. Decían que se iban a salvar por ser buenos. Dice Filipenses 3:9. Pablo dice, y ser hallado en él, miren, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios. ¿Por qué dice ahí? Por la fe. Mire, este pasaje afirma que la justicia, al ser declarado justo, la salvación no viene por la ley, por guardar los mandamientos, por guardarlos y cumplir con ellos, porque nadie puede. Dice, mejor yo voy a buscar la ley que es por la fe de Cristo, la justicia que es por la fe de Cristo. Yo soy salvo por creer en Jesucristo. Pero letra B vemos que ellos letra C, pervertían el evangelio de la gracia. Como eran hipócritas, tenían una vida falsa, entonces ellos tenían que inventarse su propia justicia y ahora tienen que pervertir el evangelio de la gracia. Tenían ellos que cambiarlo para que la gente se salvara de acuerdo a su criterio de ellos. Estos enseñaban que el pueblo debía ganarse la salvación. Dice Mateo 23:13, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Mire, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Wow. Ven por acá, hermano Alonso, por favor. Vamos a su posición, vamos a estar acá abajo. Ponte acá abajo, sí, acá bájate. Vamos a suponer que acá arriba ya es la salvación, es ser salvo. Acá está el cielo, ¿ok? Y los fariseos,
ellos como tienen su propia justicia, ellos no entran, no pueden entrar. Igual como toda aquella gente que enseña que la salvación es por obras. Y está diciendo, si no guardas esto, si no haces eso, no vas a ser salvo. Esos no entran, y ni siquiera son salvos. Ahí viene gente, según saliendo de la religión o de cualquier otra idolatría de sus pueblos, adorando a dioses, no sé qué. Ellos quieren venir a la verdad y quieren entrar al cielo, entra al cielo. Pero no lo dejan, no, tú no puedes entrar. Porque tienes que hacer esto y aquello. Pero quiere entrar, éntrale. No, tú no puedes entrar. Dice, ellos ni entran, ni dejan entrar. Y hay mucho evangelio falso así. Que la gente les está enseñando, tú no puedes ser salvo si no guardas tu salvación. Si no perseveras, no vas a ser salvo. Ellos no entran, ¿ni qué? Ni dejan entrar. Pero si usted cree en Jesucristo, usted ya entró. Aquí está. Y su trabajo es decir, no, vente para acá. Esta es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida para que entren. Ya somos 2. Vamos a buscar otros 2, ¿qué te parece, no? ¿Sí? ¿Serio? Vamos pues, a sentarte. Los fariseos no dejan entrar. Y hay mucha gente que tiene esa característica enseñando un evangelio falso. Dice ahí Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Mire, ¿cuál es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia, ¿y qué cosa? Y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Vimos ahí en primer lugar entonces que los fariseos eran una secta de los judíos. En segundo lugar vimos que los fariseos eran unos religiosos hipócritas. Y por último, los fariseos aborrecían a Cristo. Y aquí es porque yo me ofendería mucho si alguien me dice fariseo. Tú no me puedes llamar a mí fariseo porque yo amo a Cristo. Yo amo al Señor. Y los fariseos aborrecían a Cristo, odiaban a Cristo. Jesús enfrentó mucha oposición cuando anduvo sobre la tierra, pero los fariseos sobresalieron en esta oposición. Eran los antagonistas principales del Señor Jesucristo. Es más, en una ocasión se juntaron con otros. Los saduceos y los fariseos no se hablaban. Pero los saduceos ni los fariseos querían a Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Se juntaron. Enemigos se hicieron amigos para ir en contra de Jesús. Tanto era esta oposición y tanto odio tenían que se hicieron amigos estos. Siempre le criticaban, siempre buscaban cómo acusarle. Decía algunas palabras y decían, mira con lo que está diciendo. Cavilaban en sus corazones, hablaban entre ellos, lo criticaban porque andaba ganando almas, andaba entre los pecadores enseñando, o sea, entre comillas pecadores, porque les enseñaba la verdad. Jesucristo nunca anduvo en lugares pecaminosos. Él nunca estuvo donde había tal vez algunas fiestas que desagradaban al Señor. No. Cuando dice que andaba entre pecadores, es que andaba entre la gente común, enseñándoles la palabra de Dios. Pero estos fariseos, en primer lugar, rechazaron a Cristo. Rechazaron a Cristo. Rechazaron a la salvación de sus almas. En primer lugar, rechazaron su palabra y sus enseñanzas. Dice Juan 8:43. Jesús le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? O sea, ellos decían, no queremos escucharlo, no creemos sus enseñanzas. Dice, ¿quién se cree este hombre ser? Lo rechazaron como Salvador, rechazaron sus señales. Dice Mateo 12:22-24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mire, 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y rechazaron a Jesucristo, rechazaron sus obras. No solamente eso, rechazaron la salvación, dice Juan 5:40, y no queréis venir a mí, ¿para qué? Para que tengáis vida. Estos fariseos no querían venir a Jesús. ¿Usted llegó a Cristo? Entonces usted no es un fariseo, ¿verdad? ¿Usted no rechaza a Cristo para la salvación? No. ¿Usted escucha su palabra? ¿Sí? ¿Usted recibe sus enseñanzas? Sí. Si usted seguía a Jesucristo, entonces los fariseos después lo aborrecían a usted. Sí. Dice Juan 12:42. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de ¿quién dice ahí? De los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados ¿de dónde? De la sinagoga. La sinagoga era el lugar de reunión de los fariseos, donde ellos enseñaban. Y si alguien decía, no, yo creo en Jesús, lo expulsaban. Ya no puedes venir a esta sinagoga. Estás expulsado por no creer, por creer en el Mesías, por creer en ese hombre más bien. Aborrecían a Jesucristo. Lo rechazaron, pero finalmente querían destruir a Jesús. Dice Mateo 12:14, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué? Para destruirle. O
Esa palabra es fuerte. Es arruinarlo hasta matarlo. Él le dice que ellos también en Juan 11:52, que ellos acordaron matarle, querían matar a Jesucristo. Pero para hacer eso tenían que buscarle, tenían que acusarle de algo. Mateo 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Después dice Mateo 26:4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. ¿Y qué cosa? Y matarle. Esos son los fariseos. Por eso no es una cosa muy liviana que nos llamen fariseos. Porque usted ama la Biblia, porque usted conoce las Escrituras y usted es celoso y tiene pasión por hacer lo que a Dios le agrada. Eso es algo que usted y yo debemos tener. Pero hay gente que malentiende, malinterpreta la Biblia y dice, eres un fariseo. ¿Por qué? Yo amo a Jesús. Se quedan mirando. Los fariseos no amaban a Jesús. Yo he escuchado a mucha gente tener un concepto alto de los fariseos. Es que ellos tenían mucho conocimiento de las Escrituras. No. Al contrario, ellos no tenían ni un conocimiento y aborrecían a Jesucristo. Finalmente los fariseos entregaron a Cristo. Los fariseos entregaron a Cristo. Aquí lo entregaron al gobierno romano para que lo mataran. Dice Mateo 27:18, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y fue por envidia. Los fariseos le tenían envidia a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué tenían envidia a Jesús? ¿Mande? Decía la verdad, pero ¿por qué más? ¿Mande? Porque hablaba lo que su padre. Sí, hablaba lo que el padre decía, pero también por alguna otra razón le tenían envidia. ¿Mande? Hacía milagros, pero tenía más gente siguiéndole. No, plantó su iglesia Jesús, de repente ya tiene 1,000, 5,000, yo apenas tengo aquí 30 personas. Decían los fariseos, se nos va la gente, ya no van a traer la ofrenda al templo, la gente va atrás de Jesús. Y decían, este hace tantos milagros. Entonces acordaron en matarle. Y Pilato sabía que era por envidia que entregaron a Jesús. Ahí está el pecado de la envidia. ¿Qué no hace una persona por envidia? Le tiene envidia a una persona. Está dispuesto a calumniar, a hablar mal. Está dispuesto a hacer lo que dar mal delante de la gente, hasta tal vez hasta robarle por envidia. Así que estos fariseos no son una gente buena, no es un grupo que debemos nosotros apreciar ni tratar de ser como ellos, sino más bien veamos sus cualidades y tratemos de evitarlas. Y no permita que alguien le calumnie a usted y le llame fariseo. No. Diga, no, yo no soy fariseo porque yo amo la palabra de Dios. Yo sigo a Jesucristo. Yo amo a Jesucristo. Diga, los fariseos al contrario aborrecían a Jesús al punto que lo mataron. Bueno, vamos a hacer una oración para